Gracias por estar aquí. Si te gusta este tipo de historias, acompáñame y sigue leyendo con calma. El gran salón no parecía un trono común. No había oro ni fuego, sino un brillo violeta que nacía de esferas suspendidas en el aire. La luz se movía lentamente, como si respirara, y hacía que las paredes lisas reflejaran figuras largas y deformadas. El ambiente estaba cargado de incomodidad, nadie hablaba con libertad. La soberana reina Saelira permanecía de pie, recta, con el mentón alto. Su piel azulada cambiaba de tono según su estado de ánimo, y en ese momento brillaba con un color intenso que anunciaba molestia. Frente a ella estaba Naira, su hija, inmóvil en el centro del recinto. No estaba encadenada ni vigilada, pero todos sabían que ese lugar no era seguro para ella. Los representantes de distintos sistemas ya habían pasado uno por uno. La observaban con frialdad, murmuraban entre ellos y luego desviaban la mirada. Ninguno dio una señal de aprobación. El silencio decía más que cualquier palabra. Así responde este consejo, dijo Saelira al fin, con una voz que resonó en todo el salón. Juzgan a mi hija por lo que es, no por lo que ha hecho. Naira bajó la vista. Sus ojos grandes reflejaban las luces flotantes, pero no había orgullo en ellos, solo cansancio. Había sobrevivido a conflictos, huidas, entrenamientos forzados. Sin embargo, nada dolía tanto como ese rechazo silencioso. Un delegado, nervioso, dio un paso al frente. No es adecuada, dijo sin mirarla directamente. Su naturaleza es peligrosa. Los dedos de la reina se tensaron. Pequeñas chispas surgieron de sus uñas, pero no respondió de inmediato. El aire se volvió pesado. Nadie se movía. Incluso los asistentes del salón se quedaron quietos, como estatuas. Naira sentía cada mirada como un peso en el pecho. No pedía aceptación, solo no ser tratada como una amenaza constante. Entonces ocurrió algo inesperado. Yo no estoy de acuerdo. La voz no era profunda ni ceremonial. Era clara, humana y firme. Todos giraron la cabeza hacia el fondo del salón. Allí estaba Mateo Ríos, un humano que había sido invitado solo como observador técnico. Hasta ese momento no había hablado, ni siquiera había sido tomado en cuenta. Mateo avanzó unos pasos. No llevaba insignias, ni protección especial. Solo ropa sencilla y una expresión decidida. Yo la acepto, repitió. Un murmullo cruzó el salón, pero murió rápido. La reina lo observó con sorpresa. Humano, dijo Saelira, ¿entiendes lo que dices? Acercarse a mi hija implica riesgo. Su sangre puede matar. Mateo no apartó la mirada. Entonces aprenderé a no hacerle daño, respondió. Pero no voy a dejarla sola. Ese momento rompió algo invisible. Naira alzó la cabeza lentamente. No entendía por qué ese extraño hablaba así, sin miedo, sin interés oculto. ¿Por qué? Susurró ella, casi sin darse cuenta. Mateo la miró con calma. Porque alguien tenía que hacerlo. El consejo quedó en silencio. Algunos sentían desprecio, otros confusión. Nadie esperaba que un humano desafiara siglos de temor con palabras tan simples. La reina observó a su hija. Vio algo nuevo en su postura, una leve firmeza que antes no estaba. Por primera vez en mucho tiempo, Saelira no habló como gobernante, sino como madre. Este palacio no perdona errores, advirtió. Si te quedas, no habrá protección especial. No la necesito, respondió Mateo. Solo necesito caminar a su lado. Más tarde, cuando la sala quedó vacía, los corredores del palacio parecían un laberinto vivo. Las luces cambiaban de color según el paso de quienes caminaban. Mateo avanzaba con atención, aprendiendo el ritmo del lugar. Naira apareció desde una galería lateral. Aún puedes irte, le dijo. Muchos aquí te verán como una amenaza. No vine buscando permiso, contestó él. Vine porque quise. Caminaron juntos por jardines suspendidos, donde plantas transparentes flotaban sin raíces. Desde un balcón lejano, la reina los observaba en silencio. Naira habló de su miedo,
de su cansancio, de cómo siempre fue tratada como algo que debía ocultarse. Mateo escuchó sin interrumpir. No prometió cambiar el mundo. Solo se quedó. Al caer la noche, junto a un lago de luz, un guardia los alertó de movimientos extraños entre los nobles. Naira tensó los hombros. Intentarán separarnos, dijo. Mateo asintió. Entonces resistiremos. No fue una declaración heroica. Fue una decisión simple. Mientras regresaban al palacio, sus sombras se mezclaron en el suelo brillante. Nadie habló. No hacía falta. Por primera vez, Naira no caminaba sola. Mateo no ocupaba ningún cargo oficial. No era soldado, ni estratega, ni parte del consejo. Estaba allí porque así lo había decidido. Y poco a poco, Naira empezaba a entender algo que nunca había sentido antes. Por primera vez, alguien se quedaba sin obligación ni miedo. Cuando cada uno se retiró a sus estancias, la reina Saelira los observó desde una pasarela elevada. Su expresión era seria, dividida. Sabía que el camino que se abría frente a ellos sería peligroso. Había enemigos dentro del palacio y amenazas más allá de las estrellas. Pero también comprendía que lo que había nacido entre su hija y ese humano no podía ser controlado, ni siquiera por ella. La unión ya estaba en marcha. El amanecer llegó sin sonidos. Las esferas de luz que normalmente flotaban con brillo suave estaban apagadas, como si el propio palacio contuviera el aliento. Naira despertó antes que nadie. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Algo se acercaba. No era una sensación física. Era una presión invisible. Mateo estaba despierto, sentado cerca, observando la habitación como si esperara que las paredes se movieran. No es normal, murmuró Naira. Esto no viene de aquí. Mateo se acercó y tomó sus manos. No fue un gesto tierno, sino firme. Pase lo que pase, no vas a enfrentarlo sola. Las alarmas estallaron sin aviso. Un sonido grave recorrió los pasillos, haciendo vibrar el suelo. Las luces cambiaron a tonos intensos, y las esferas flotantes comenzaron a temblar. Un oficial de la guardia irrumpió sin ceremonia. Majestad, dijo con urgencia. Detectamos una flota entrando al sistema. No es un grupo común. Es el dominio umbrío. El nombre cayó como un golpe. Exigen a Naira, continuó. Dicen que su energía es la clave. Saelira no dudó. No habrá entrega, sentenció. Que lo intenten. Mateo sintió por primera vez que el peligro dejaba de ser político. Esto era real. Mortal. Si vienen, dijo, no pasarán por ella. Naira lo miró sorprendida. No hablaba como alguien improvisando. Hablaba como quien ya había tomado una decisión. La ciudadela entró en estado de defensa. Mapas de luz llenaron la sala estratégica. Las naves enemigas avanzaban rápido, enormes, cargadas de armas capaces de borrar ciudades. Debemos evacuar, propuso un comandante. Mi hija no se mueve, respondió la reina. Aquí resistiremos. Mateo se volvió hacia Naira. No basta con esconderte, le dijo. Tendrás que usar lo que llevas dentro. Yo estaré contigo. Si pierdo el control, susurró ella, puedo hacerte daño. Mateo negó con calma. Entonces confiaremos el uno en el otro. El primer impacto sacudió el palacio. Fragmentos de cristal flotaron por el aire. Soldados corrieron por los corredores, armaduras encendidas, armas listas. Mateo no era como ellos. No tenía años de entrenamiento. Solo una promesa. Quédate cerca, le dijo. Mírame. No me pierdas. Naira respiró hondo. Dejó que la energía fluyera. Una luz azul suave comenzó a rodearla. Los fragmentos suspendidos giraron a su alrededor como si respondieran a su pulso. Un atacante apareció por un corredor lateral. Cuidado. Gritó alguien. Mateo reaccionó sin pensar. Se lanzó, desarmó al enemigo y lo empujó lejos del alcance de Naira. No fue elegante,
pero fue efectivo. Ella lo vio y entendió algo esencial, no era solo valor. Era presencia. El ataque se intensificó. Misiles de energía golpeaban las defensas. El suelo temblaba. No puedo sostenerlo todo, gritó Naira cuando su escudo comenzó a ceder. Mateo se colocó frente a ella. Entonces lo compartimos. Fue entonces cuando su poder cambió. La luz se expandió, no solo protegiéndola, sino alcanzando a los soldados cercanos. Heridas cerrándose. Fuerzas renovadas. El campo de batalla comenzó a responderle. Los enemigos dudaron. No es solo ella, murmuró uno de ellos desde la distancia. Es la unión. Un destructor atravesó la barrera exterior, directo al núcleo del palacio. Si llega ahí, todo cae, advirtió Mateo. Naira cerró los ojos. Esta vez no se contuvo. La energía salió como una ola. Cada disparo se desintegró. Cada enemigo fue detenido antes de acercarse. El cielo se iluminó. Mateo protegía el flanco, golpe tras golpe, sin retroceder. Cuando la flota comenzó a retirarse, la ciudadela estaba dañada, pero en pie. Naira cayó de rodillas, agotada. Mateo la sostuvo antes de que tocara el suelo. Lo hiciste, dijo. Siempre supe que podías. Ella lo miró, sin aliento, y sonrió por primera vez sin miedo. No era solo victoria. Era certeza. Mientras los restos de la batalla se apagaban y el silencio regresaba, ambos permanecieron juntos. Sabían que aquello no había terminado. Pero también sabían algo más importante. Lo que habían construido no podía romperse con armas. Naira respiró hondo, dejando que la luz se calmara dentro de ella. Esta vez, Naira no se contuvo. Dejó que la energía saliera sin frenos, naciendo desde lo más profundo de su cuerpo. No fue un estallido caótico, sino una corriente firme, como un río que por fin encuentra su cauce. Cada parte de ella respondió. Sus músculos, su respiración, incluso el suelo bajo sus pies parecía reaccionar. La luz azul se expandió por la ciudadela, clara y envolvente. Los cristales suspendidos comenzaron a girar lentamente, formando figuras suaves, casi ordenadas. No había dolor. Había intensidad. Y algo más profundo, reconocimiento. Como si su esencia despertara y reclamara su lugar. Mateo observaba cada movimiento sin apartarse. Sabía que un solo error podía costarles la vida, pero no retrocedió. Al contrario, dio un paso más y tomó las manos de Naira, entrelazando sus dedos con los de ella. No para controlarla, sino para acompañarla. Escúchate, le dijo con calma. No te escondas. Estoy aquí. No tienes que cargar con esto sola. Naira abrió los ojos. Ya no había duda en su mirada. La energía comenzó a fluir con orden, poderosa pero estable. Una ola de serenidad recorrió el lugar. Los soldados cercanos lo sintieron. El miedo disminuyó. El cansancio se alivió. No era solo defensa. Era control. Esto soy yo, dijo Naira, con la voz temblando, no de miedo, sino de emoción. Mateo apretó suavemente sus manos. Y nadie puede quitarte eso, respondió. Nadie decide por ti. Los sistemas del palacio confirmaron lo impensable, la flota enemiga se retiraba. Confundidos. Superados. No comprendían cómo una sola persona, junto a un humano sin rango, había detenido su avance. Naira lo entendió en ese momento. Su poder ya no era una amenaza sin forma. Era una fuerza capaz de proteger, sanar y, si hacía falta, destruir. Mateo sostuvo su mano con firmeza, sin invadir, sin imponer. No volverás a estar sola, dijo. Nadie te controlará. Yo me quedo. El calor en el pecho de Naira no venía solo de la energía. Venía de la certeza. Su destino, por primera vez, le pertenecía. El resplandor a su alrededor se suavizó. El palacio, herido pero vivo, parecía responderle. Los cristales giraban en armonía,
como si reconocieran su dominio. Desde lo alto, la reina Saelira observaba en silencio. Orgullo y alivio se mezclaban en su expresión. Mi hija ha despertado de verdad, susurró. Y ha elegido su camino. Entre restos de la batalla y muros dañados, Naira y Mateo permanecieron juntos. No dijeron nada. No hacía falta. El vínculo que se había formado no nació del combate, sino de la decisión. Cuando la luz del amanecer comenzó a tocar la ciudadela, Naira alzó la mirada al cielo. Su poder estaba completo. Su control, firme. Y a su lado, Mateo no era solo un aliado. Era su punto de equilibrio. El verdadero poder, comprendió, no estaba solo en la energía. Estaba en la unión. El palacio entró en una calma frágil. Las marcas de la guerra seguían allí, muros agrietados, cristales dispersos, olor a metal quemado. Pero también había algo nuevo. Esperanza. Naira caminó por los corredores con paso seguro. Mateo avanzaba a su lado, sin imponerse, sin quedarse atrás. Desde un balcón, Saelira tomó una decisión largamente postergada. Era hora de enfrentar al consejo. Los embajadores se reunieron con tensión visible. Algunos miraban a Naira con temor, otros con respeto recién nacido. Hoy, dijo la reina, verán quién es mi hija en realidad. Naira dio un paso al frente. Su energía brillaba suave, estable. Yo elijo a Mateo, dijo con voz clara. Nadie más decidirá por mí. El silencio fue total. Uno a uno, los miembros del consejo aceptaron lo evidente. No fue entusiasmo inmediato, pero sí reconocimiento. Mateo tomó la mano de Naira. Ella respondió con firmeza. La decisión quedó sellada. Cuando el consejo se retiró, la ciudadela comenzó a reconstruirse. Los cristales volvieron a su lugar, lentamente. Naira y Mateo se quedaron observando el proceso, hombro con hombro. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dijo ella en voz baja. Llegamos juntos, respondió él. Desde lo alto, Saelira los miró con una leve sonrisa. No había temor en su rostro. Solo paz. Por primera vez, después de tanto rechazo, Naira no estaba sola. Y lo sabía. El futuro seguía siendo incierto. Pero ya no daba miedo. El silencio que siguió no fue incómodo ni tenso. Fue un silencio distinto, profundo, como el que llega después de una tormenta que lo ha cambiado todo. La ciudadela respiraba de nuevo. No como antes, sino de una forma más lenta, más consciente, como si también hubiera aprendido algo. Naira permanecía de pie junto a Mateo en uno de los balcones altos del palacio. Desde allí podían ver los corredores reconstruyéndose, los cristales flotantes retomando su forma original y a los habitantes saliendo poco a poco de sus refugios. No había gritos ni celebraciones exageradas. Había miradas largas, gestos de alivio, abrazos silenciosos. La gente no solo celebraba haber sobrevivido, celebraba haber sido protegida. Durante años, Naira había crecido creyendo que su presencia traía peligro. Que su poder era una carga que debía ocultarse. Ahora, por primera vez, veía las consecuencias reales de aceptarse a sí misma. No había destrucción en lo que había hecho. Había defensa. Había cuidado. Nunca imaginé esto, dijo finalmente, sin apartar la vista del horizonte. Siempre pensé que, si alguna vez dejaba salir todo, perdería el control. Mateo apoyó los antebrazos en la baranda, tranquilo. El control no siempre es contener, respondió. A veces es saber cuándo soltar. Naira lo miró. Había algo distinto en su expresión. No era solo gratitud. Era reconocimiento. Mateo no había llegado a salvarla ni a dirigirla. Había llegado a quedarse. Y esa diferencia lo había cambiado todo. Con el paso de los días, la ciudadela comenzó a transformarse. No solo en su estructura, sino en su forma de funcionar. La reina Saelira convocó a nuevos diálogos, no para imponer, sino para escuchar. Las reglas antiguas, basadas en miedo y aislamiento, empezaron a perder peso frente a una verdad que nadie podía negar,
el poder no debía ser reprimido, debía ser comprendido. Naira participó en esas conversaciones. Al principio con cautela, luego con firmeza. Ya no hablaba como alguien que pedía permiso, sino como alguien que asumía responsabilidad. No exigía obediencia. Exigía honestidad. Mateo, por su parte, encontró su lugar sin buscarlo. No aceptó títulos ni cargos formales. Caminaba por los pasillos, entrenaba con los guardias, aprendía del palacio y de su gente. Algunos todavía lo miraban con desconfianza, pero muchos más lo saludaban con respeto. No por lo que era, sino por lo que había hecho sin pedir nada a cambio. Por las noches, cuando la ciudadela se calmaba, Naira y Mateo solían sentarse juntos en la terraza más alta. No siempre hablaban. A veces solo observaban las estrellas reflejadas en los cristales, dejando que el cansancio del día se disolviera. ¿Te arrepientes?, preguntó ella una vez. De haber venido. De haberte quedado. Mateo tardó en responder. No porque dudara, sino porque quería ser honesto. No, dijo al fin. He tenido miedo. Mucho. Pero arrepentirme, nunca. Naira asintió. Entendía esa respuesta mejor que nadie. El miedo no había desaparecido de su vida. Pero ya no la controlaba. Con el tiempo, comenzaron a entrenar juntos. No para la guerra inmediata, sino para lo que pudiera venir. Naira aprendía a modular su energía con mayor precisión. Mateo aprendía a moverse anticipando no solo ataques físicos, sino flujos de energía que antes no podía percibir. Se adaptaban el uno al otro, sin imponer ritmos. La reina los observaba a menudo desde la distancia. No intervenía. Sabía que ese espacio les pertenecía. En más de una ocasión, pensó en todo lo que había hecho por proteger a su hija y en todo lo que, sin querer, le había quitado. Verla ahora, firme y serena, le daba una paz que no había sentido en años. Una tarde, mientras el sol descendía entre tonos suaves, Saelira llamó a Naira a su lado. El Consejo ha aceptado oficialmente el nuevo acuerdo, dijo. Tu derecho a decidir. Tu vínculo. Tu lugar. Naira no sonrió de inmediato. Respiró hondo. Gracias, respondió. Pero esto no es solo mío. La reina asintió. Lo sabía. La noticia se extendió más allá de la ciudadela. Otros sistemas comenzaron a enviar mensajes, no de amenaza, sino de curiosidad. Querían entender qué había ocurrido. Como una princesa temida se había convertido en un símbolo de equilibrio. Como un humano había caminado junto a ella sin intentar controlarla. Naira no respondió a todos. No sentía la necesidad de justificarse. Su existencia ya era respuesta suficiente. Con el paso de las semanas, la calma se volvió real. No perfecta. No eterna. Pero auténtica. Y en medio de esa calma, algo nuevo creció entre Naira y Mateo. No fue repentino ni dramático. Fue lento, como todo lo que vale la pena. Una noche, mientras la ciudadela dormía, Naira se apoyó en el hombro de Mateo. Antes pensaba que el amor era una debilidad, confesó. Algo que podían usar en mi contra. Mateo no se movió. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Ahora creo que es lo que me permitió sobrevivir, respondió. Mateo cerró los ojos un instante. No necesitaba promesas grandiosas. Estaba allí. Eso bastaba. El imperio umbrío no desapareció del todo. Las amenazas nunca lo hacen. Pero ya no dominaban el pensamiento de Naira. Sabía que, si el conflicto regresaba, no lo enfrentaría desde el miedo ni desde la soledad. Lo haría desde la elección. Y eso lo cambiaba todo. Una mañana clara, mientras los cristales flotantes brillaban con una armonía renovada, Naira caminó por los jardines junto a Mateo. Los ciudadanos los observaban sin temor. Algunos inclinaban la cabeza. Otros simplemente sonreían. Naira se detuvo un momento y miró a su alrededor. El palacio, las personas, el cielo. Este es mi lugar, dijo.
No porque me lo hayan dado. Porque lo elegí. Mateo apretó suavemente su mano. Y yo elegí quedarme, respondió. No hubo aplausos. No hubo discursos finales. Solo dos personas caminando juntas, conscientes de que el futuro no estaría libre de desafíos, pero también de que ya no los enfrentarían desde la sombra. La ciudadela siguió en pie. No como símbolo de poder absoluto, sino como prueba de algo más fuerte, que incluso en mundos marcados por el miedo, la decisión de confiar podía cambiarlo todo. Y así, sin ceremonias ni finales grandiosos, comenzó una nueva etapa. No escrita por consejos ni imperios, sino por dos voluntades que se encontraron en el momento exacto. No fue el final de la historia. Fue el inicio real.